Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros Ángel Matos. Y además estará con nosotros también José Pichi Torres Zamora. Uno es el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, portavoz del Partido Popular Democrático y representante del Distrito 40 de Carolina. Y el otro, legislador por acumulación del Partido Nuevo Progresista, son nuestros analistas. Además, aquí en Sobre la Mesa, todos los jueves, cuando nos sentamos a hablar un poco sobre el deporte nacional, la política, y estarán aquí con nosotros no solamente dos analistas, sino dos actores de la política puertorriqueña. Además, el ex secretario de Salud, el doctor Enrique Vázquez Quintana, estará con nosotros para hablar sobre lo último en cuanto a la pandemia en Puerto Rico y a nivel global, y la profesora, autora, gestora cultural, Mayra Santos Febres, estará con nosotros para darnos también su análisis y su perspectiva única acerca del quehacer político, social y muy particularmente cultural de Puerto Rico. Y como todos los días estará también con nosotros café en mano. Yo espero que alguien le entregue un café cuando ella esté llegando al estudio. Eso es lo que debería pasar todos los días. Estará con nosotros Yolanda Vélez Arcelay para analizar todos los asuntos de hoy, 4 de marzo del 2021. Son las 8:08 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Miren que hay varias noticias positivas hoy, no puedo mentirles, y me alegra. Primero, han llegado 11,000 dosis de la vacuna de Johnson & Johnson a Puerto Rico. Como les he comentado anteriormente, esa es una vacuna que es de solamente una dosis, o sea que el mismo esfuerzo que estamos haciendo hoy para vacunar a una sola persona, que requiere 2 dosis, 2 visitas, 2 procesos de coordinación de esa cita. Ahora, en lugar de solamente vacunar una persona, esas 2 citas de vacunación van a implicar que 2 personas se van a haber vacunado, lo que significa que va a haber una aceleración, en teoría, mientras más dosis de esta vacuna tengamos, y que vamos a poder acercarnos más y más a esa meta tanto complicada de la inmunidad de rebaño, la inmunidad de grupo, que se espera se podría alcanzar en tanto y en cuanto tengamos un 70% de la población vacunada. Hay personas que dicen que esa meta realmente no es posible, por lo menos no este año, en la medida en que los niños, los menores de edad, no están siendo vacunados. Y claro, pues si uno excluye un segmento de la población completo que todavía no tiene acceso a esa vacuna, porque las pruebas se están haciendo en este momento, las pruebas clínicas para determinar, primero, si es efectiva la vacuna en los menores de edad, segundo, si es segura para los menores de edad. En la medida en que ese grupo poblacional todavía no está incluido en los planes de vacunación, y en la medida en que habrán otras personas que por diversas razones no quieran vacunarse o no puedan vacunarse. Hay personas para quienes es contraindicado el vacunarse, eso es una decisión que deben tomar con sus médicos, pues se va reduciendo la base que va a recibir la vacuna, y esa base reducida entonces requiere de un nivel de vacunación hasta más alto. O sea, probablemente entre quienes sí podemos vacunarnos, tendríamos que llegar a un nivel de casi un 100% de vacunación en esa base para alcanzar o para estar lo más cerca posible del 70% requerido para la inmunidad de rebaño. Así que hay noticias positivas, claro, como todo, tiene otro lado, otra cara esa moneda, pero también es positivo, debo decir, que se han aliado 2 farmacéuticas estadounidenses, precisamente Johnson & Johnson y Merck. Merck había estado desarrollando una vacuna, no fue exitosa su
su candidato vacunal, digamos, no fue exitoso y por tanto lo que ha hecho es dedicar espacio, dedicar capacidad en sus líneas de producción, en sus fábricas para producir también la vacuna de Johnson & Johnson. O sea, un acuerdo colaborativo entre estas dos empresas para naturalmente aumentar la capacidad de manufactura y aumentar el número de dosis que van a estar disponibles y, claro, la velocidad con la cual van a poder distribuirse a la población. Eso, sin lugar a dudas, es una noticia positiva. Hay otra noticia positiva en cuanto a las escuelas Montessori, pero lo voy a dejar para un poquito más tarde en este primer segmento, porque quiero hacer un análisis sobre lo que eso significa para el resto de las escuelas. Este reglamento que la secretaria de Educación, Elba Ponte, le ha dado paso y que esta mañana escuchábamos en el programa Pegados en la Mañana con Julio Rivera Saniel, líderes de la comunidad Montessori celebrando el hecho de que se le haya dado paso a este reglamento que fue confeccionado por la comunidad Montessori en Puerto Rico. Eso sin duda es una noticia positiva, pero creo que tiene implicaciones más allá de la comunidad Montessori si se hace una lectura un poco más amplia y podría ser un camino a seguir para el futuro del sistema de educación en Puerto Rico que no impacte solamente a las 47 escuelas que hoy por hoy están bajo o adscritas, debo decir, a la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori, sino que podría ser un modelo para el resto de las comunidades escolares a través de todo Puerto Rico. Pero eso lo voy a dejar, ese análisis más amplio lo voy a dejar para un turno posterior, porque también quería comentar acerca de una expresión que hace la portavoz de prensa de la Casa Blanca de Joe Biden. En el día de ayer se le pregunta acerca de el SSI, el Seguro Social Suplementario, que es una aportación adicional que hace el Seguro Social para personas que tienen, personas mayores de edad, adultos mayores, que tienen escasos recursos, y ese pago adicional compensa para que esas personas, pues, naturalmente no caigan en un estado de indefensión, no caigan en la pobreza esencialmente. Es un programa de beneficencia social que por muchos años Puerto Rico ha estado excluido por diseño legislativo congresional de la aplicación de ese programa localmente, pero particularmente para quienes vivan en Puerto Rico. Entonces, hubo un caso muy interesante, Baello Madero, un caso federal de un ciudadano que había estado recibiendo ese pago de seguro social suplementario. De nuevo, hay un seguro social al que él tiene derecho por haber pagado mientras trabajaba, pero cuando ciertos adultos mayores beneficiarios del Seguro Social caen por debajo de cierto nivel de ingreso, el gobierno federal les complementa esos ingresos con un pago adicional. Ese programa se llama SSI, Seguro Social Suplementario. Y este individuo, Baello Madero, vivía en Nueva York. Allá tenía derecho a recibir, claro, su seguro social por el cual había pagado, y además este pago complementario por caer bajo cierto nivel de ingresos. Y en cierto momento, Baello Madero, este ciudadano, regresa o se traslada o se muda a Puerto Rico. Yo realmente no sé si él haya vivido anteriormente en Puerto Rico. El punto es que cuando él comienza a recibir su seguro social y solicita o se convierte elegible para el seguro social suplementario, él era residente ciudadano del estado de Nueva York. Y en un momento él se muda a Puerto Rico. Y al mudarse a Puerto Rico, él no tenía razón, él no conocía, supongo yo, no conocía de este detalle de que siendo residente de Puerto Rico no sería elegible a recibir el seguro social suplementario, el SSI.
Y por tanto, él viviendo aquí sigue recibiendo el chequecito con el seguro social al que tiene derecho y el seguro social suplementario al que él entendía también tenía derecho por su nivel de ingreso. Y de pronto, un buen día, le llega una factura del Seguro Social, de la Administración del Seguro Social, queriendo cobrarle 28,000 pesos. Supongo yo que será el principal de la deuda más los intereses que se hayan acumulado durante los años en los cuales él estaba viviendo aquí en Puerto Rico y recibiendo esos pagos y algunas penalidades y demás. Pues cobrándole $28,000 porque dice el Seguro Social que él no tenía derecho al haberse mudado a Puerto Rico y ser residente de Puerto Rico. Él no tenía derecho a recibir ese pago complementario o suplementario. Y bueno, él lleva el caso, el juez aquí localmente, Gustavo Gelpi, dice, no, pero eso es una discriminación indebida, no solamente contra él. Gustavo Gelpi utiliza este caso para esencialmente plantear que la discriminación comienza desde el inicio, desde el diseño de este programa, que dice que si usted vive en Puerto Rico, usted no tiene derecho a ese pago adicional. Y el Tribunal de Apelaciones, en aquel momento estaba el juez Torruella en ese panel de jueces que vio el caso y le da la razón a Gustavo Gelpi. Y ahora ese caso está ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Pero ¿qué sucede? Le preguntan ayer a la portavoz de prensa de la Casa Blanca qué opina la Casa Blanca, qué opina el presidente Biden acerca de esto. Y es importante este planteamiento porque Biden había dicho durante la campaña que él apoya la extensión de los pagos de seguro social suplementario a los residentes de Puerto Rico. Y la forma más fácil de hacer eso, según algunos expertos en la materia, es simplemente pidiéndole al Departamento de Justicia Federal, que es quien está apelando la decisión de Gelpi y la decisión de Torruella al Tribunal Supremo, diciéndole al tribunal, miren, nosotros vamos a retirar nuestra objeción, vamos a retirar nuestra apelación y por tanto, sin una apelación pendiente, quedaría en vigencia la decisión del Tribunal de Apelaciones que le daba la razón a Gustavo Gelpi. Por tanto, se extendería, en teoría, se extendería a Puerto Rico el pago del seguro social suplementario. Pero cuando le preguntan ayer a la portavoz de prensa de la Casa Blanca, ella dice que el inquilino de la Casa Blanca aprobará legislación para integrar a Puerto Rico en el SSI, Seguro Social Suplementario, lo que puede ser también muy complicado en un Senado dividido 50-50 y que mantiene la regla del filibusterismo, que requiere normalmente 60 votos para llevar una medida a votación final. Pero dejó en manos, fíjense ustedes, dejó en manos del Departamento de Justicia de Estados Unidos explicar la decisión de mantener viva ante el Tribunal Supremo estadounidense la impugnación de la decisión del Primer Circuito Federal de Apelaciones en el caso Baello Madero. Así que Biden está planteando, yo quiero que Puerto Rico tenga el seguro social suplementario, no voy a ordenar al Departamento de Justicia a que retire la apelación, sino que voy a dejar en manos de ellos que ellos expliquen por qué ellos continúan con esa apelación, a pesar de que mi política pública es extender el programa a Puerto Rico y voy a presentar legislación, pero claro, voy a presentar legislación en un Congreso en el cual evidentemente va a ser muy difícil aprobar un proyecto como este que implica, de paso, un gasto adicional para el gobierno de Estados Unidos de $1.800 millones al año, porque esto es un programa anual. Así que, ¿cómo analizar esta contradicción? Pueden haber unas razones de política pública a nivel presidencial nacional. Entiéndase que el presidente Biden no cree en intervenir en las decisiones del Departamento de Justicia y está tratando de establecer una distinción con el anterior presidente Donald Trump, que se sabe intervenía muy activamente
en las decisiones que tomaba su secretario de Justicia, particularmente su último secretario de Justicia, que fue muy aliado a Trump, William Barr. Esa es una posibilidad, ¿verdad? Que simple y sencillamente es una cuestión de principios de gobernanza. Hay otra posibilidad, que es que el presidente Biden quiere decir que está cumpliendo, pero no quiere cumplir. O sea, si me lo aprueba el Congreso, pues fabuloso. Pero si no lo aprueba el Congreso, pues nos ahorramos 1.800 millones de dólares. Y de todas formas, yo podré decir que cumplí con mi compromiso con Puerto Rico. Eso quizás es una visión un poco más cínica de lo que podría estar pasando aquí. Y por supuesto, hay otras alternativas quizás para explicar esta determinación de la Casa Blanca que, de nuevo, a todas luces parecería ser contradictoria, pero algo está detrás de esta insistencia del presidente Biden de tirarle la bola al Congreso y que sean ellos quienes tomen una determinación final sobre esto, no asumir de parte del Ejecutivo la responsabilidad de hacer cumplir ese compromiso de campaña, y habrá que ver en qué queda todo eso. Y bueno, antes de irme a la pausa, quería simplemente comentar este reglamento, fuera de que me parece una noticia positiva, como ya dije, fuera de que me parece una noticia positiva, creo que hay un camino aquí con el reglamento para las escuelas Montessori, para otras escuelas, para el sistema educativo, y creo que delata un poco la hipocresía de cómo analizamos estos temas y cómo a veces nos dejamos llevar mucho por la simpatía con las etiquetas. Evidentemente, el sistema Montessori ha sido un éxito en Puerto Rico y por tanto vemos con simpatía, vemos con beneplácito en los medios de comunicación incluso lo que propenda a expandir y a fortalecer el programa Montessori. Pero fíjense ustedes lo que está planteado aquí. Este reglamento garantiza que se seleccione el desarrollo profesional que requieren las guías, desarrollo profesional de los maestros, aparte del desarrollo profesional de los maestros en el resto del sistema de educación de Puerto Rico. Garantiza también la selección de personal, la evaluación de los directores, el acompañamiento en las comunidades para seguir el proceso de transformación y la creación de un nuevo modelo de evaluación, o sea, sistemas de contratación y de evaluación del personal distintos a los del sistema de educación pública en general para estas 44 y obviamente para las otras que puedan eventualmente surgir y convertirse en parte de este sistema Montessori. Pero mi pregunta es, ¿esto no es esencialmente lo que propone también un sistema en el cual se acepten las escuelas charter? O sea, ¿cuál es la diferencia entre esto y las escuelas charter? En las escuelas charter los maestros también son maestros públicos, maestros de la escuela pública. Las escuelas permanecen en manos de la escuela pública, del sistema, del gobierno, pero la administración es a nivel local. El director toma las decisiones, la comunidad toma las decisiones. Hay una organización, algunas veces sin fines de lucro, otras veces con fines de lucro, que establece currículo, que establece sistemas de evaluación. ¿Cuál es la diferencia entre esto que se está planteando para los Montessori y el sistema charter en Puerto Rico? Yo creo que eso es una pregunta importante. Y aunque no se traigan otras organizaciones al redil para participar de la administración de las escuelas, me parece que un modelo en el cual se le da más poder a los directores escolares y a las comunidades para tomar decisiones acerca de la contratación tanto de directores como de maestros es el modelo a seguir. Aquí hay miles y miles de familias puertorriqueñas que envían a sus hijos a diario a colegios privados donde la autoridad máxima es precisamente un director de la escuela y están satisfechos al punto de que están dispuestos a sacar de sus escasos salarios para hacer ese sacrificio y enviar a sus hijos ahí. Yo creo que este modelo de darle más poder a la comunidad
y al director escolar podría ser un modelo para el futuro de todo el sistema de educación pública y no solamente de las escuelas Montessori. Vamos a la pausa. Regresamos con Yolanda Vélez Arcelay, aquí en Sobre la Mesa, por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa, por Radio Isla. Con más de 30 años cubriendo las principales fuentes de información del país, su análisis llega rompiendo barreras. La galardonada periodista Yolanda Vélez Arcelay se une al equipo de Sobre la Mesa. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Yolanda Vélez Arcelay, que yo espero que alguien, mientras hacía su entrada al estudio, le haya entregado a la mano un café. Debería ser así, Armando. Yo abogo por ese planteamiento tuyo y creo que Eduardo Rivero está tomando nota. Es una exigencia ya. Oye, es que yo creo que es un derecho adquirido, perdóname. Alguna gente ve estos programas y nos escucha y demás y pensarán que esto es como el glamour de esos programas que uno ve en la televisión internacional, ¿no? Y hay personas ahí esperándonos. Y no, sí, esto una es alfombra roja y tú sabes, y muchos ayudantes aquí. Sí. Yo entro, si el iraquí accede a abrirme la puerta, porque yo a veces toco el botón y me ignora. Desde que es locutor, tú sabes, es la cosa más complicada. Pero ¿qué te puedo decir? A mí me dicen que el iraquí está usando gafas de sol 24/7, que él no se las quita porque es que le preocupa que la gente lo vaya a identificar en la calle y pedirle que se tomen fotos. Autógrafo, claro que sí. Mira, oye, Juernes, saludos Armando, saludos a los amigos. Oye, Juernes, y el cuerpo lo sabe. Claro que sí. Oye, estaba escuchándote porque es que se quedaron varios temas, ¿verdad? Sobre tapete, es que como que parece un mantra, ¿no? Repetitivo, pero que son casi como circulares en nuestra vida. Tú recordarás cuando la Junta de Control Fiscal retuvo 25 millones fue de la nómina del Departamento de Educación porque supuestamente había empleados fantasmas timando al gobierno. Sí, bueno, claro. Pues el asunto no era en el Departamento de Educación, el problema era a nivel general y es un problema de gerencia y supervisión, lo acaba de admitir la propia secretaria de la Gobernación, sí, al reconocer que nadie sabe lo que pasó hasta diciembre, ¿verdad? En el encierro hasta diciembre ya no sabe qué pasó con la administración pasada y hubo un comité de transición, ¿no? Y ahora van 60 y pico de días, tú me dijiste, yo el cálculo no lo llevo, ¿verdad? Pero van, y ahora le reclaman a los empleados que se presenten, y es como una petición inicial fue como, por favor, vuelvan. Rogando. Una rogativa. Y ahora el asunto queda más claro. Anoche ella fue al programa pues que yo usualmente voy, y ella dijo que en este momento no hay modo de saber quiénes están trabajando y quién no. O sea, 132,000 la nómina y la mitad posiblemente no se sabe ni de ellos. Y esto me recuerda lo que dije en aquel momento con el Departamento de Educación, que había un problema del sistema. Aquí hay un depósito directo, se paga directo y no hay modo de escrinear o de discernir quiénes están en la nómina, quiénes se murieron, quiénes se mudaron. Y con esto de lo del encierro del COVID, pues se acrecentó más porque ya la magnitud es inmensa, es todo el gobierno, todas las agencias. Y recuerdo que lo conversé con Zaragoza en este programa. Y él me dijo, yo recuerdo el primer día de Agosto Alicia, me dice él, me relata, Agosto Alicia, cuando entró el Departamento de Hacienda, pidió dar el cheque él personalmente en cada división del departamento. Entonces, y se tomaba un cafecito y entregaba los cheques. Y yo decía, caramba, ¿y por qué? Y él le dice, pues porque él quería ver rostro y entrega de cheque, rostro y entrega de cheque. Y habrá que volver a lo análogo, Armando. Habrá que, para un remedio,
tener que ir al pasado y un día parar el pago de nómina y entregar el cheque a mano a nivel de todas las agencias para saber quién está vivo, quién no se mudó. Y si hay alguien que está ahí recibiendo el cheque por un difunto, el problema es de magnitud porque nosotros los contribuyentes sostenemos ese pago de nómina. Y si el gobierno todavía no tiene un modo de discernir, supervisar, gerenciar, es el eterno problema que tenemos. Aquí el gran problema es la gerencia y la supervisión. Y entonces, algo, pues, ¿verdad? Como colofón que lo traigo así, a mí me preocupa un detalle y es que tienes que, en cuanto a la parte salubrista, estamos en una pandemia, ¿no? Creo, y mucha gente dice, que los pongan a trabajar o los voten. Bueno, pues hay que revisar también algo. Hay agencias que son un foco de infección por el modo de que la diseñaron su estructura. O sea, hablo de la parte estructura de edificios. Minilla, yo no me atrevería a meterme allí. Eso es un cajón con aire central y sin prácticamente ventanas. ¿Cómo rayo tú vas a meter gente a trabajar, cientos de empleados, en ese edificio que una vez tuvieron que mudarlos porque te acuerdas que hubo este agente que es cancerígeno, que hubo que removerlo, asbesto? Sí, asbesto. Y se paralizó prácticamente y tuvieron que moverlos a otro edificio. Y pues creo que van a tener que tomar medidas con edificios que no están diseñados para el trópico, menos para una pandemia en que el aire acondicionado es el que replica el virus. O sea, hay que tomar unas medidas, pero en cuanto a lo otro, las ventanas no abren, esas ventanas son... Los tribunales que tienen son cajones, el diseño de los tribunales son unos cajones que no tienen lógica. Aquí se copió unos estilos y unos diseños que no van con el trópico, no acabamos de entender que estamos en esta latitud y ahora tenemos un problema. Pero bueno, fuera de eso, lo otro va a haber que volver a lo análogo. ¿Tú te imaginas entregar cheque a la mano? Yo insisto, Yolanda, yo no creo que haya que volver a lo análogo. Digo, por un día, perdóname, hermano, un día, una semana, entregar el cheque a la mano para ver. Pero es que ese día van a aparecer. Bueno, ese día van a aparecer. Pues ahí se ponen al día de quiénes pueden, quiénes no, porque el problema es serio. Eso suena al censo que hizo... Bueno, pues parece que van a tener que acudir a eso. El César en época de José y María, que tenían que regresar al pueblo de su nacimiento. Pues sospecho que vamos a tener que volver a eso, porque es ineficiente el gobierno para hacer que regresen. Yo creo que se pueden hacer las cosas bien. Yo no creo que debamos dar un paso atrás hacia el pasado, tenemos que seguir hacia adelante. Y yo sí tengo que diferir con mi amigo Julio en un punto, y es que él plantea que no hay responsabilidad de este gobierno. Cuidado, la mitad de los jefes de agencia que están hoy estaban el año pasado. Lo dijo Tomás Rivera Chávez, más lo recordó, dijo, ¿qué pasa? Si hay un montón de secretarios que estaban antes, que no son nuevos. Yo la secretaria de la Gobernación, yo llamaría a esos jefes de agencia que estaban el año pasado. Podemos empezar por ahí, después bregamos con los nuevos. Claro. Y yo les diría, bueno, díganme, ¿qué sistema ustedes montaron para asegurar que la gente a la que se le está pagando siguiera trabajando? Yo recuerdo, Julio Rivera Saniel entrevistó el año pasado a la procuradora de los pacientes. Y la procuradora de los pacientes dijo, y de ella no se ha vuelto a saber, en medio de una pandemia. Yo creo que esa fue la última entrevista que ella dio. Sí. Ella dijo aquí en Radio Isla 1320 que ella pues había cerrado la agencia por la pandemia y que la línea de teléfono para uno querellarse por algún tipo de violación a los derechos de los pacientes no estaba en funciones por la pandemia. O sea, que esa es una jefa de agencia a la que yo llamaría de inmediato y le diría, bueno, explícame. ¿Dónde están tus empleados? Cuando más necesidad. ¿Qué mecanismos tú has establecido y puesto en función para que el gobierno pueda seguir operando? Y yo insisto, yo buscaría a las personas que lo han hecho bien. Y hay formas, Yolanda, aunque sea enviando un email diciendo, estoy ponchando, son las 9 de la mañana, estoy ponchando a esta hora. Y claro, pues que hayan unas jerarquías de supervisión y que desde arriba hacia abajo, pues todo el mundo sepa, oye, yo superviso a toda la agencia, ¿verdad? Pues yo superviso a 5 subsecretarios. Esos 5 subsecretarios supervisan a
10 gerentes de área y esos gerentes de área supervisan a un número de empleados y así por el estilo pues hacia claro, abajo. Pero ese es el problema. O sea, yo puedo entender, mira, aquí hay gente, aquí hay muchas personas que tienen de verdad serios problemas de salud, que esos van a tener que darle alguna opción, ¿verdad? En acomodo o virtual, o de distancia, o dar licencias, etcétera. Pero una gran cantidad de empleados puede volver y es preocupante porque en un momento en que estamos renegociando la deuda, que la Junta de Control Fiscal no ha decidido establecer quiénes son empleados esenciales. Oye, que tú mismo apuntes, mira, yo no soy esencial. O sea, que tú mismo te digas, mira, yo no puedo, yo estoy acá, no. O sea, pues, empleado público, tengan cuidado porque no tienten al diablo. Hay que tener cuidado. El diablo empuja, bueno, como decía mi abuela, el diablo empuja. ¿Ah? Yolanda, es lo que yo le decía a Julio. Yo creo, si yo estuviera en el gobierno en este momento, en una posición directiva, yo miraría a las agencias y yo diría, espérate, ¿cuáles siguieron operando durante la pandemia? Esas son las que hacen falta. Claro. Las que no hayan operado, las que pudieron cerrar sin que nadie se diera cuenta, esas hay que eliminarlas. Exacto, no le des razones a tu enemigo para que te elimine tu plaza, por favor. Sí. Vamos a ser un poquito más racionales. Y claro, entender que, oye, los contribuyentes no pueden sostener una nómina fantasma, es imposible. No. 132,000 y que la mitad no se sepa dónde están, esto es un problema. Es un problema primero del gobierno y de la supervisión, la responsabilidad primaria del gobierno. Y de la gerencia y a veces de gente que ponen fotutos por sus méritos políticos que no tienen ni idea de cómo se hace Yolanda, una supervisión. Quizás no se trata de salir de esos 132,000 seres humanos, puertorriqueños y puertorriqueñas, no. Quizás se trata de decir, oye, espérate, tú estabas en la Procuraduría del Paciente y la Procuraduría del Paciente en medio de una emergencia salubrista cerró. Por favor. Oye, pues vamos a llevar a esa gente al banco de teléfono de acueductos o al banco de teléfono de energía eléctrica y Armando, o a trabajar en Hacienda cobrando o pagando. O sea, hay áreas donde sabemos que hay un déficit de personal. Mira, y hay áreas donde hay personas cobrando sin trabajar. Y un detalle, Armando, estamos elaborando presupuesto y hay su tranque, ¿verdad? Pero ¿te acuerdas que el gobernador pidió la posibilidad de un alza salarial y de reclutamiento incluso de aquellos que se fueron, pues, se jubilaron y que posiblemente pues se necesitan en los departamentos? ¿Cómo se justifica esto si no aparecen los que están trabajando activos? O sea, de verdad es un problema que una cosa derrota a otra y que se tiene que considerar. Yo creo que aquí tanto el sindicato como la gerencia, porque todos tienen responsabilidad, todos nos deben dar explicaciones a nosotros que somos los accionistas. O sea, los que pagamos la nómina, los contribuyentes, somos accionistas de esa empresa que se llama gobierno y tiene que haber una rendición de cuenta tanto de la gerencia y supervisión, que es mala y mediocre, como del propio sindicato, que debe velar porque esas plazas no se eliminen. Pero bueno, nada, mira, yo te quería hablar de un artículo que acaba de publicar o que publicó el día de ayer Melissa Correa. Me has leído la mente. Sí, te prohíbo que me leas la mente. Porque te iba a decir si los federales también van a ser objeto de una demanda por libelo y difamación. Pues tú te imaginas, mira, tal como se estaba ya anticipando, la empresa esa DR Consulting, que se creó 2 meses antes del verano intenso y que no tiene ninguna trayectoria ni nada, pues Melissa Correa, que es la persona, la periodista que mejores contactos tiene en la esfera federal investigativa, ayer publicó y validó la información que se sacó por Jugando Pelota Dura en la semana, de que efectivamente los federales han interrogado al equipo de finanzas de Ricardo Rosselló como a Mayra González Morales, que es esta persona que incorpora y de la que solo se sabe que no trabaja ni sabe nada de comunicación, y que su hermano dijo, no, ella trabajaba en una lavandería. En una lavandería. Uy, muy o sea, ¿trabajaba en la lavandería o era dueña de la lavandería? No, empleada, y que estuvo desempleada un tiempo. Por cierto,
cuidado, lavandería, esto da mala señal, ¿verdad? Están hablando de que si ¿Qué tipo de lavandería habrá sido? No, tú usas, si un candidato toma dinero o alguien de su equipo toma dinero de la campaña y lo usa en otros fines que no sea la campaña. Y lo mete en una lavadora. Eso se llama lavar dinero y lo dijo la propia María Domínguez. Dice, eso, ahí se puede desprender muchas posibilidades de cargos o de delitos. El hecho es que el propio Contralor Electoral le había dicho, lo dijo hace 2 noches, que le levantó bandera esos 2 cheques por 90,000, que realmente eran por 100,000, pero se le descuenta el 10%, por tanto es 90,000 más 90,000, 180,000. Entonces, es interesante porque el propio Contralor reconoce que desde ese verano intenso, cuando renuncia Ricardo Rosselló a su candidatura, hasta enero, hace un mes, se le impusieron $700,000 de multa al comité por múltiples incumplimientos, fallas de todo tipo. O sea que durante el cuatrienio no tuvo problema, excepto cuando renuncia, y ahí es que empieza a cometer errores, entre comillas, y cometer faltas en términos de rendición de cuentas a nivel electoral, y se le impone $700,000 en multas, Armando. Eso sí que es llamativo. Y la última fue en enero, $208,000. Así que es a raíz de eso, de esa empresa que se crea, que supuestamente subcontrata a otra porque no tenía ningún expertise en comunicaciones. Así que yo creo que... ¿Y qué más se sabe de esta persona, Mayra González? Pues mira, ayer hubo una investigación, se publicó y lo leí, Carmen Enida Acevedo, que también cubría por mucho tiempo el Tribunal Federal por el periódico El Vocero, pero tiene un programa de radio, Bonita Radio. Bonita Radio, correcto. Pues se publicó que el hijo de Mayra González es Edwin González, que incorporó con la misma dirección de esa empresa a el Centro Ebenezer. Edwin González era un empleado del Capitolio de una comisión, y se está investigando aparentemente fondos para los sin fines de lucro. Pero aparentemente esta Mayra González Morales accede, en el interrogatorio que le da o que le hacen los federales, ella accede a decir que ella no sabe ni nada de esto, que ella se incorporó, ella accedió a incorporar para hacerle un favor a un amigo de su hijo, Edwin González. Así que ya tú ves por dónde va la cosa, desembolsando $180,000 de muchos contribuyentes electorales que creían en Ricardo Rosselló, un dinero que fue a parar a una empresa que no tenía ningún expertise, que aparentemente es un cascarón vacío, que subcontrata para poder dar la apariencia de que está asesorando en el momento que menos tú te esperarías que esté el gobernador pidiendo, ¿verdad? Porque eso fue el 17 de julio y el 23 de julio en la víspera de su anuncio de renuncia. Dos preguntas, Yolanda, dos preguntas. ¿Se ha podido establecer, o sea, por lo que tú me estás planteando, esta persona, Mayra González, incorpora para hacerle un favor a un amigo del hijo, sí, Edwin González? Primera pregunta, ¿se ha podido establecer alguna conexión entre Edwin González y Sixto George? O sea, ¿será esa es la gran pregunta, George ese amigo de Edwin González? Y la segunda pregunta, la nota de Melissa, que está hoy en el periódico El Vocero, también en la página 12, la nota de Melissa Correa, que yo siempre hago esta aclaración. Melissa Correa es la persona que tiene las mejores fuentes en el Tribunal Federal y en la Fiscalía Federal. Que por cierto, yo le diría al vocero que la trate como la joya que tiene ahí, que no se la vaya a llevar a otro periódico. Y a través de ella es que nosotros en Puerto Rico a menudo conocemos y nos enteramos de muchas cosas que están pasando en el Tribunal y en la Fiscalía Federal. Pero dicho eso, ella plantea en la nota, dice aquí, el 11 de diciembre de 2019, este rotativo informó que el negociado federal de investigaciones indagaba sobre el uso de fondos de la campaña de Rosselló desde que salió de la mansión ejecutiva. Te pregunto, la entrevista donde le hayan preguntado acerca de esta empresa DR Consulting,
y sobre Mayra González y su hijo y demás, ¿habrá sucedido antes de las acusaciones en el caso de Sixto George? Pues mira, yo ahí no tengo información porque la información la lanza Melissa Correa y no precisa el momento en que fue interrogada. Pero sí sé, por el propio Ferdinand me comenta y lo comenta en el programa, que él habló con una persona muy cercana a el exgobernador, yo sé el nombre, y era uno de los más cercanos al exgobernador, muy conocido pues, dentro de ese gobierno. Y los federales le dijeron, mira, estos son los cheques que se pagaron para los talentos. Se le confrontó con esos cheques. Eso no sabemos en el momento en que lo hace, pero cuando yo le pregunté en enero, cuando ocurre el arresto de Sixto George por el intento de extorsión, que supuestamente no se consuma, le pregunto a la ex fiscal federal, María Domínguez, si por lo que leyó del indictment y el hecho de que solamente se arresta a una persona, si ella cree que esa investigación ha terminado, y dice, no, esa investigación es evidente que está abierta. O sea, aquí la gente cree que un indictment es como una especie de retrato, se acabó. No. Empiezan, entonces tú sabes cómo son los fotutos políticos, válgame Dios, deberían ya vacunarse y dejar de estar, ¿verdad?, fotuteando y perdiendo el tiempo. Lo que ha de ser será y lo que no ha de ser no será. ¿Perdón? Te perdí, Armando. ¿Y por qué Ricardo Rosselló o alguien que haya estado en su campaña no dicen para qué se contrató esa empresa? Porque lo que han hecho es... parece que tienes un botón. Amenazarlos a ustedes sobre el tema de una posible demanda. O sea, ¿por qué no decir, mira, esa empresa se contrató para esto? Pues mira, tú sabes que los políticos lo primero que hacen es amagar con demandas y Julio Fontanet participó hace poco en un foro precisamente y Carlos Ramos, el constitucionalista, planteando, mira, que es un modo de tratar de congelar la acción, si es que están investigándolo, pues congelar la acción a nivel de los medios de comunicación. Pero el hecho es que la información que tengo es que el tesorero del Comité de Finanzas de Ricardo Rosselló para aquella época murió. Y murió, no quiero precisar la fecha, pero parece que hubo algún tipo se estaba ya hablando y buscando información y pues él muere aparentemente de un infarto. Yo no recuerdo ahora el nombre, lo tenía apuntado, pero en las notas que traje hoy de verdad no lo tengo. Y entonces, pero no es la única persona que participa, también está Ricardo Rosselló. Yo le pregunté a Harry Padilla si Ricardo Rosselló había sido interrogado. Evidentemente, si hay una víctima de un supuesto intento de extorsión, tiene que haber testigo y el testigo principal es el supuesto extorsionado. Y Harry Padilla, abogado criminalista, no quiso abundar y yo le pregunté, ¿para qué necesita un exgobernador un abogado criminalista? Y su explicación fue un poco extraña. Habló de unos vínculos con el padre de Rosselló, del caso previo, ¿te acuerdas de las pensiones? Oye, máxime cuando Ricardo Rosselló, cuando salió, no sé si fue el FEI, el panel del FEI, que dijo que no iban a designar un fiscal, él salió a decir que él estaba reivindicado. Si tú estás reivindicado y si ya no pesa contra ti ningún tipo de investigación, digo, yo no soy... Pues tú yo sabes, nunca he estado en una posición así. A mí me llama la atención que hace un abogado criminalista, ¿verdad? Sí. Y caro, porque Harry Padilla es de los abogados, todos los que conocemos los tribunales. Una elegancia. Todo el mundo conoce porque Harry Padilla es un excelente abogado. Yo lo he visto. Una elegancia, Yolanda, muchacho, es una elegancia. Es increíble. Pero nada, ¿cómo es? Mantente en sintonía. Vamos a mantenernos en sintonía. Está interesante todo esto. Vamos a la pausa. Regresamos con Ángel Matos y José Pichi Torres Zamora aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Bueno, amigos, obviamente tenemos que tocar los temas que hemos dejado sobre el tapete con Armando. Me envía una querida amiga una nota, una reseña que Noticel hizo de abril 24 del 2020, en que se anuncia que fallece el tesorero del comité de campaña de Ricardo Rosselló. Esto de hace un año aproximadamente, y el el tesorero de la campaña era Javier Oyola. Y entonces, bueno, pues se le estaba pidiendo por la división legal de la Oficina de Contralor Electoral y por otras entidades investigativas información. Él y Ricardo Rosselló eran las personas que componían el comité de finanzas de esa campaña. El propio Ricardo Rosselló y el señor Oyola, que en paz descanse. Bueno, rápidamente, estamos tratando de gestionar que Ángel Matos se nos una, pero me indican que está Pichi Torres Zamora, como siempre. Saludos. Saludos, Yolanda, saludos a ti y a todos los Radio Escucha. Buenos días. Buenos días, Pichi. Oye, que muchos temas tan importantes sobre el tapete, pero te lo voy a hacer fácil. Dime. Esto de Ricardo Rosselló lo vamos a tocar ya mismo, pero quiero preguntarte qué es esto de que el Poder Ejecutivo y los secretarios de finanzas del gobierno se niegan a ir al Capitolio a rendir cuentas sobre el presupuesto que se está evaluando y que constitucionalmente tienen que evaluar los legisladores. Mira, obviamente aquí están chocando los dos poderes, obviamente las prerrogativas del Ejecutivo con las prerrogativas de la legislatura, que siempre voy a defender el poder del pueblo. Dentro de eso, obviamente, los compañeros, tanto Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, como Zaragoza, el senador Zaragoza, Juan Zaragoza, que es el presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, quieren comenzar el proceso de revisión presupuestaria desde ahora, porque obviamente en Internet tú puedes llegar, ¿verdad?, y ver lo que es el presupuesto o la petición que le hizo el gobernador de Puerto Rico a la Junta de Control Fiscal, que es la que básicamente ha aprobado los últimos 4 presupuestos de Puerto Rico. Así que dentro de eso lo que le dice el Ejecutivo y le está pidiendo a la Asamblea Legislativa es: denme tiempo, permítanme negociar una cosa que tengo que negociar, o que estoy en negociaciones o en conversaciones con la Junta de Control Fiscal, en lo que yo, obviamente, Ejecutivo, presento un presupuesto a la legislatura para ser discutido con ustedes. Pero pregunto, es que pedir al 10 de mayo, hasta el 10 de mayo el breakcito, y el año fiscal termina en junio. O sea, ¿con qué tiempo responsable la legislatura va a evaluar cómo se va a administrar el dinero? ¿Dónde se va, mejor dicho, a depositar más dinero aquí o tanto dinero allá? ¿En qué agencia se le va a dar prioridad en términos presupuestarios? Si no participa la legislatura, esto es un asunto entre la Junta de Control Fiscal y el gobernador y ya. O sea que la legislatura la borraron del panorama. Mira, lo que te voy a explicar, ¿verdad?, y no es que sea mi posición, pero obviamente en el pasado gobernadores de todos los partidos han entregado el presupuesto más o menos finales de abril, mediados de mayo, que ha sido siempre más o menos el target. Y ustedes se han quejado en el pasado. Por eso estoy diciendo, esto no necesariamente es mi posición. Esto es lo que ha pasado históricamente. Mi posición personalmente es que mientras más tiempo tengamos para evaluarlo, cuando digo tengamos la Asamblea Legislativa, y verificar efectivamente cómo es que son las asignaciones, porque eso es lo que podemos hacer ahora. Entonces, si el presupuesto va a ser aprobado por la legislatura, por la Junta de Control Fiscal al final, nosotros legislativamente verificamos obviamente dónde va el presupuesto, qué negociaciones se pueden hacer. Yo sí te puedo decir que el gobernador y obviamente el Ejecutivo está ahora mismo en unos procesos de conversaciones con la Junta de Control Fiscal, porque lo que pretende el gobernador Pierluisi en este momento es lograr que el presupuesto que se apruebe este año sea el que salga de la legislatura, no el que imponga la Junta de Control Fiscal, porque sería así comenzaríamos entonces a contar para salir obviamente de la Junta de Promesa, de la Junta de Control Fiscal, como dice la ley, que tenemos que tener 4 o 5 presupuestos balanceados debidamente aprobados por nosotros para poder salir obviamente de la Junta y del control que ellos tienen. Yo entiendo que, pues claro, hay un asunto muy serio que se está dilucidando en estos momentos en términos de la creencia, etcétera, pero sobre cómo y las prioridades, en qué departamentos y a qué programas se le
asigna el dinero, eso no lo decide la Junta, lo decide el Ejecutivo y el Legislativo. La Junta sí debe velar porque no se gaste lo que no se puede costear, habiendo unos acreedores esperando porque se le haga pago el servicio de la deuda y que haya un acuerdo y una jueza Swain esperando también. Pero lo demás le corresponde porque quién sabe que se necesita más dinero para el Departamento de Salud en un momento como una pandemia, en qué programas, en qué áreas, si la Junta no corre el Departamento de Salud. No, y obviamente yo tengo el presupuesto, pero si miras las prerrogativas del gobernador, lo que ha mencionado hasta ahora, en las diferentes conferencias que ha tenido ante el pueblo, ¿qué te ha dicho? Mira, en el área, siempre hemos dicho, en el caso mío siempre he dicho, salud, educación y seguridad son temas neurálgicos, ¿verdad? Y desarrollo económico. Pero dentro de lo que es salud, ya se ha dicho claramente que uno de los proyectos críticos de esta administración va a ser, obviamente, construir el hospital de trauma nuevo para Puerto Rico, que está caduco, o sea que ya tenemos que construir uno nuevo para Puerto Rico. Ya se está buscando el espacio dentro de lo que es hacemos centro médico, que lo hay para eso, así que eso es salud, y hay que buscar dinero para eso. Si vas a educación, la propuesta del gobernador de proveer educación más allá de las 3 de la tarde, proveer que los maestros que quieran quedarse proveyendo, ¿verdad? Se le pague el exceso, ¿verdad? Se le pague un tipo de per diem, por decirlo así, para que se mantengan dando clases, ciertas clases después de las 3 hasta las 5 o 6 de la tarde, que es lo que estamos buscando. Sí, no. Educación. Yo entiendo eso. O sea, las hay. Pero pregunto, porque por ejemplo el gobernador había planteado en la posibilidad de un alza salarial y de incorporar a retirados a tiempo parcial de los que se habían ido esenciales en un momento dado y se llevaron, bueno, mucha información importante que se necesita en términos de la inteligencia de la agencia. ¿Cómo se puede hacer eso si no se discute en la Asamblea Legislativa con suficiente tiempo? Pregunto. Mira, yo creo que la discusión es buena, estoy claro que la discusión es buena, y tiene que ser buena. Lo que me consta que el gobernador lo que está pidiendo al Ejecutivo es, miren, denme un tiempo. Mira, tal vez no es mayo, tal vez abril, mediados de abril, ¿verdad? De aquí a un mes y par de semanas. Pero que le den tiempo en lo que él logra, unas negociaciones que está haciendo con la Junta. Yo personalmente creo, y siempre lo he dicho, o sea, tenemos que salir, o sea, promesa como ley. Ha sido bueno para Puerto Rico porque ha permitido, ¿verdad?, que el gobierno opere desde el momento que se implementó, pero el problema ha sido siempre la Junta, la mentalidad de Natalia Yaresco y la manera, ¿verdad?, que han obrado para básicamente estrangular el presupuesto de los puertorriqueños. Siempre he dicho que ellos no han utilizado una sección completa de promesa, que es la de buscar actividad económica, buscar proyectos, ayudar al pueblo de Puerto Rico a cabildear leyes especiales. Perdóname, Ángel, es que tengo perdóname, Pichi, tengo a Ángel Matos en mi teléfono personal. Ángel, te estamos tratando de llamar por amigo, esto es como la vida misma, estamos en vivo, en directo. Yo estoy atendiendo un teléfono mientras hablo al micrófono. Ángel, ¿puedes participar? Pues ya, que lo llame. Bueno, pues nada, vamos al tema de uno de los temas, bueno, más controversia, que es el tema de Ricardo Rosselló y su comité de finanzas. Bueno, pues nada, vamos a incorporar a Ángel Matos, viste que te di tiempo para que defendieras el presupuesto. Para prepararme. Claro que sí. Pues nada, amigos, ustedes saben que siempre pues invitamos a Pichi Torres Zamora como Ángel Matos para esta discusión de los jueves, y ya por lo menos la parte que tú dices de presupuesto, vamos a preguntarle rapidito a Ángel. Ángel, ¿tú crees que este viernes tengan que citar bajo apercibimiento de desacato al secretario de Hacienda, el de Presupuesto y Gerencia, o a otras dependencias de finanzas del gobierno? Bueno, la respuesta tiene que ser que sí, Yolanda. Buenos días para ti, para ti y la familia del 1320, porque esto no ocurre en un vacío. Las vistas de la Comisión de Hacienda se coordinan en concierto y común acuerdo con los señores y señoras secretarios, y nos tomó por sorpresa ayer, sobre todo una vista en conjunto con el Senado, con lo complicado que es juntar el calendario de dos presidentes de Comisión de Hacienda. Pues llega una carta que no voy para acá porque por instrucciones del Ejecutivo no voy para allá, y yo creo que, ¿verdad?, la señora nominada, no confirmada aún, debería tener el Fue Obras Públicas, perdóname. De Obras Públicas, la ingeniera doña Ailín, que es la que nominada. me simpatiza mucho, espero que hagan un trabajo, vamos a ver. Oye, uno le desea lo mejor, pero estos traspiés no ayudan. Claro. ¿Verdad? Pero parece que la directriz viene del propio de los departamentos de finanzas del gobierno y a pedido del propio gobernador, evidentemente, por la negociación con la Junta. El
problema es que esa ingeniera necesita el voto de Zaragoza para su confirmación. Y yo diría que Zaragoza anda bravo hoy porque un desplante es un desplante. Bueno, ojalá que se resuelva pronto por el bien del país, ¿verdad? Claro. Porque no se trata de Zaragoza o de el Separés o de nadie, sino del país. Claro. Hay obviamente nueva información, nuevo desenvolvimiento sobre el caso de el Comité de Finanzas de Ricardo Rosselló. Melissa Romero habló esta mañana, pero vamos a quitar a Melissa Romero del escenario. Melissa Correa, del periódico El Vocero, validó lo que ya se estaba informando, que el FBI y los federales están interrogando al equipo de finanzas de Rosselló, que por cierto, pues leí que en abril del año pasado murió su tesorero y era una de las personas a las que se le estaba requiriendo información junto con el propio Ricardo Rosselló. Ambos eran los que integraban el Comité de Finanzas una vez él renuncia de la gobernación. Eso es lo que parte de la cronología de los eventos, ¿no? Y que esta entidad DR Consulting, que se incorpora 2 meses antes, ¿verdad?, de la renuncia y del verano intenso del gobernador, recibe 2 pagos de $90,000 en medio del caos. No tenía ningún expertise, no tenía ninguna trayectoria, subcontrata, y resulta que la que lo incorpora era una empleada de una lavandería que le hizo el favor a un amigo del hijo de ella, que a su vez un ex empleado de la legislatura, Edwin González, y que la dirección de esa corporación coincide con la de un centro Ebenezer, una fundación que incorpora el propio hijo de esta señora. ¿Qué les parece? Pichi. Bueno, Pichi. Mira, en términos de lo que está sucediendo, y yo lo he dicho claramente, primero establecer el pueblo puertorriqueño, estos no son fondos de gobierno, se está hablando de los fondos de campaña, de una cuenta de campaña. Segundo, sí, lógicamente, normalmente, y por su costumbre, cuando somos candidatos, las cuentas de campaña o ¿verdad?, para cumplir con los registros de campaña o de cuentas o comités de campaña, por decirlo así, perdona, en el contrato electoral, normalmente, primera petición es que el candidato tiene que figurar. O sea, mi nombre tiene que figurar porque yo soy obviamente responsable final de mi campaña, ¿no? Así que normalmente figura mi nombre y el uso y costumbre de todo es que siempre es el candidato con un tesorero, porque son las 2 posiciones requeridas por el contrato electoral. Puedes tener un montón de posiciones si quisieras llenar un comité completo, ¿verdad? Pero normalmente son 2 posiciones, por eso el hecho de que aparece, sí, el ex gobernador Ricardo Rosselló junto al que fue su tesorero, que ya, y es efectivamente la información que tengo, que falleció el año pasado. Así que dentro de esto, mira, que se investigue, Yolanda. Yo le he dicho claramente, o sea, es tan fácil, o sea, el registro de corporaciones en Puerto Rico obviamente manda a tener un agente en Puerto Rico. Ese agente obviamente tiene que estar en esa dirección, que obviamente se ha buscado y no se consiguió necesariamente, que se investigue. Y si alguien incumplió con la ley, que lo he dicho claramente, claramente que se procese lo que se tenga que procesar, porque nadie puede estar por encima de la ley. En este caso, lo importante aquí es que se sepa, y lo he dicho claramente, del mismo modo que están ¿verdad?, los reportes de que se pagó a esta compañía de reciente incorporación, ¿verdad?, antes de hacer negocio, tiene que estar incluido por ley, porque es parte de los requisitos del contrato electoral, tiene que estar obviamente o una propuesta o la facturación por servicios rendidos para ser pagado. Pero no deja de ser extraño, perdóname, Pichi, esto no es cualquier cosa. Y bueno, y el zapatearse de que no son fondos públicos, ustedes le caían encima también al propio exgobernador que hablaba de que era de la campaña. No hablo de Ricardo Rosselló, sino de Aníbal Acevedo Vilá, cuando su caso. Yo te lo explico porque hay personas que me han llamado y entienden y entendido que son fondos de gobierno a Puerto Rico. Y he tenido que decir, mira, no es fondos de una campaña, pero independientemente. Pero eso no exime porque se defrauda a unos electores que aportaron si el dinero es usado para otros fines. Pero tiene que ser manejado de forma correcta con las guías y los memorandos que recibimos del contrato electoral. Eso está claro. Correcto. Ángel. Bueno, como primer asunto, en estas notas del FBI, pues yo acuño un refrán: si Melissa Correa está escribiendo, ya el potencial imputado tiene un pie en la cárcel, porque el récord de victorias y derrotas a favor de los escritos de Melissa y convicciones son bien altos. Dicho eso... bueno, perdóname, pero los federales tampoco son infalibles. Bueno, pero dije que el récord era alto, no que era perfecto. Sí. Era perfecto. Dicho eso, mire, lo que la señora periodista ha graficado apunta a un esquema de desviación de fondos de campaña para uso personal.
O sea, esto empezó con la alegada extorsión, creo que a inicios de esta semana o la semana pasada en el programa que Yolanda hace de televisión. Esta semana. Los mismos 180,000 pesos, pero que era un alegado esquema de extorsión que nunca sabremos, porque recuérdate que se alega que es un esquema de corrupción, o también se puede alegar que fue un concierto y común acuerdo. Mira, ya que el barco se está hundiendo, vamos a hacernos un par de cheques para irnos corriendo con un cachirulo. Nunca lo sabremos. Hay que recordar que en el indictment se dice que no se consumó la extorsión, pero todo inicia con los acercamientos de Sixto George. Y luego, para conseguir talentos y medios que pagar para que le lavaran la cara al gobernante que estaba en crisis en medio de lo del chat. Bueno, ese es el alegato del gobierno federal, pero hay que esperar cuál es la teoría de defensa. Y la teoría de defensa puede servir, perdónenme, mi cliente fue ofrecer sus buenos oficios de servicios de manejo de riesgos y de relaciones públicas. ¿De qué extorsión usted está hablando? Pero con una empresa, bueno, lo que pasa es que no se ha establecido todavía un vínculo de la empresa DR Consulting con Sixto George. Que sepamos, el problema es que nosotros estamos partiendo de que queremos saber lo que está pasando en la esfera federal con esta investigación. Bueno, claro, habrá que esperar a la etapa de descubrimiento de pruebas, en donde podremos tener, ¿verdad?, de manera un poco más clara. No, recuerda que el indictment es el cuento, pero obviamente el descubrimiento de pruebas es lo que le da carne a ese cuento, ¿verdad?, del tribunal. Y tenemos que recordar también que hubo una petición de mordaza sobre este caso y entonces hace un poco más difícil hacer los ejercicios de prensa que tradicionalmente se harían. Y de hecho, el Contralor Electoral en un momento dado se le pregunta y él por teléfono dijo que tenía una mordaza. Luego, cuando fue al programa, dijo que algo que está bajo auditoría e investigación no puede él divulgar los informes que son públicos. No los puede divulgar en esta etapa. Le preguntamos si había, si esos cheques por 90,000, eran 100,000, pero con el descuento de los 10% es 90,000, 2 cheques corridos una semana detrás de otra en medio del lío del verano intenso. Claro. Y justo un día antes de que el ex gobernador dijera que iba a renunciar, se emiten esos 2 cheques que rompían el patrón de la secuencia de los pagos de ese mes. Pues le pregunté si levantaba bandera roja y le dijo, definitivamente levanta bandera roja, nos levantó bandera roja en pasado, le dijo, nos levantó, o sea que ellos estuvieron y se activaron. Le pregunté si había alguna otra entidad investigativa pidiendo esa información y dijo que no iba a comentar ni contestar esa pregunta, evidentemente. Bueno, que equivale a confirmar, pero volvemos. Mira, yo creo que algo que todos podemos estar de acuerdo es que de la campaña de Ricardo Te perdí un poquito. ¿Estás en movimiento? Que no es delito. Siempre habría otra bandera roja con relación a que no es una campaña cualquiera, ¿verdad? Una campaña que amasó un dineral. El gasto extraordinario, y mira ahora el análisis que yo te voy a dar, podrá levantar bandera roja, pero si el gasto procede y es aprobado por el equipo de finanzas, se puede hacer un cheque de 1 millón y cumple. Y obviamente esas últimas 24 horas del señor gobernante, además está decir que eso fue caótico. Ahí estaba la figura aquella que ya se perdió, la abogada la abogada en motora, y aquellas piruetas de 24 y 48 horas que hizo de esto un suplicio. Así que tiempo al tiempo ya el caso comenzará. Ojalá, por el bien de la transparencia, los ejercicios de política del país, no nos levantemos con un acuerdo confidencial de declararse culpable bajo la teoría que arrancó a cantar y nunca sabremos qué pasó. Así pasan muchos casos, casos por ejemplo como, ¿verdad? Las empresas fantasma que solamente arrestan a 2 y son 2 los que cumplen y el resto no se supo ni quede claro. En términos del ámbito legislativo. Estoy hablando de un caso muy conocido. Claro. Pero vamos rápidamente a hablar. Yo quiero que ustedes me den su opinión sobre esto de que el gobierno ahora mismo no sabe qué pasa con los empleados públicos, ni cuántos están, ni quiénes son, ni quiénes están como diríamos, justificadamente en sus casas y que no hay una supervisión aparente ni es gerenciable saber si deben estar en sus casas o estar en la oficina en medio de la pandemia. Explíquenme.
Pichi. Mira, en términos obviamente, de las declaraciones que hizo la secretaria de la Gobernación, ahí tenemos que estar claros. O sea, sí hay muchos empleados, una gran mayoría de empleados que ya regresó a su lugar de trabajo, que ha estado trabajando, algunos en la modalidad de 2 días afuera, 3 días, 2 días afuera en su casa, ¿no? Virtual, por decirlo así, 3 días en el lugar de trabajo o viceversa. Me consta que, por ejemplo, en diferentes agencias se les permitió que fueran los directores regionales los que decidieran paulatinamente si se quedaban en la modalidad virtual, ¿verdad? O entraban directamente. Y yo creo que lo secretario está diciendo es, mira, ahora mismo, porque hubo diferentes directrices que no las di yo, como dice la secretaria, o sea, apenas llevamos 2 meses en el gobierno, pero no se dio por esta administración, eran directrices necesarias, vamos. Claro, la semana que viene cumplimos 1 año, ¿verdad? Lleva un año, sí. Con el encierro y las prevenciones del COVID, así que era necesaria. Ella lo que está diciendo es necesitamos entrar. ¿Cuántos son? No lo puedo decir a la prensa porque realmente no hay un tal y no hay una información completa de las modalidades, porque y de hecho, lo que le faltó ya decir, porque me consta a mí, que en ciertas regiones se permitió que el director regional de la agencia determinara. Así que yo creo que lo importante aquí es que regresemos paulatinamente y con todas las medidas de seguridad a trabajar, a dar los servicios al pueblo puertorriqueño. Yo creo que Ángel va a coincidir conmigo, que algo que tenemos que hacer legislativamente, y si Ángel quiere nos podemos poner de acuerdo para el proyecto, es que como gobierno tenemos ya, a partir de ahora, tenemos que incluir la modalidad de trabajo a distancia como una alternativa viable en Puerto Rico en ley y reglamentarla. ¿Por qué? Porque esto llegó para quedarse. Hemos visto que el gobierno funcionó en cierta medida, hemos visto que personas que estaban enfermas, más allá, porque fíjate que personas enfermas con enfermedades crónicas, que a veces se les hacía difícil llegar al lugar de trabajo, pudieron trabajar desde su casa. Sí, yo lo entiendo. Pero pregunto, Ángel, esto impone un reto al gobierno porque, por las mismas circunstancias de que se está pagando, no tienen modo de, por ejemplo, en el Departamento de Educación, de saber a quién le está pagando y si han muerto o no, o si han emigrado, y a la misma vez, y lo traigo ahora, le añado un detalle, ¿verdad? En el pasado se ha hablado de trabajo político fantasma, ¿verdad? Pagado por las arcas del gobierno. ¿Cómo saber qué empleado está trabajando con fines públicos o si está trabajando políticamente, partidistamente, ¿verdad? Crea un problema serio de control y gerencia y supervisión. Bueno, pues volvemos al programa que tú también participas. Esta discusión de manera involuntaria fue creada por la secretaria de la Gobernación, doña Noelia, que cuando usted le preguntó cuánta gente trabaja en el gobierno, pues ella dijo 137,044, con una precisión quirúrgica. Y cuando le preguntaron a renglón seguido, ¿y cuánta de esa gente está en carne y hueso y los demás online? Yo no sé, no hay manera de saber, yo vengo a hablar de aquí para adelante, de aquí para atrás, no sé por qué. Pues mire, era bien sencillo, usted tiene una lista de agencias, y cada jefe de agencia le puede dar el reporte. El Departamento de Justicia es bastante razonable inferir que sobre el 90% de las personas en algún momento estuvieron desde su casa llevando los pleitos a través de los tribunales o simplemente con las extensiones que Justicia dio la Administración de Tribunales para la erradicación de casos. El Departamento de Hacienda, Estado, estuvo cerrado, se fue digital, el SESCO cerró, se fue digital, con virtudes y defectos. Y oye, y lo que se estaba buscando, ¿verdad? Y entonces ahora llegamos, ¿cuánta gente está cobrando sin trabajar? Bueno, pues ella trató con la respuesta de que los choferes de flota, bueno, esos están en su casa y como tienen que guiar un justificado. Carro, pues bueno, pues, o sea que no debe haber bochorno en la respuesta porque estamos en una pandemia. Y estoy con Pichi, el país nos hundió cuando trancamos, así que evidentemente esto del COVID ha empujado unas decisiones de gobierno que estaban postergadas por más de 10 y 15 años y el trabajo a distancia es uno de esos factores. Pero entonces ahora que se va a revisar la ley laboral y todas esas cosas, y que también hay una rendición de cuentas porque hay un presupuesto y hay una Junta de Control Fiscal que le aguantó 25 millones de dólares al Departamento de Educación por empleados supuestamente muertos y emigrados. Pues entonces aquí hay que hacer una revisión de arriba abajo de las prácticas de supervisión. De acuerdo. Y también hay que incorporar el trabajo remoto a los convenios colectivos, porque ningún convenio está hecho, yo te lo garantizo. Exacto. Esto llegó. Esto es nuevo. Y oye, y también esto hay que verlo, ahora es que uno quiera ser abogado del diablo, pero también esto hay que verlo como un argumento positivo. A lo mejor la paga no es lo que Yolanda quiere, pero si lo puede hacer desde su casa,
y no incurre en gastos de gasolina, su almuerzo, a lo mejor ella dice, bueno, no es el salario que yo quiero, pero la verdad que si lo puedo hacer desde casa, desde el celular, pues tampoco puedo gritar. De hecho, Rafael Bernabe me habló de que habló con el gobernador junto con los legisladores de Victoria Ciudadana sobre la cuestión de él, ¿verdad? El tiempo, el flexi time que siempre se ha cuestionado, pues más que nunca ahora con la pandemia hay que salir de las posturas antiguas y revisarlo todo de arriba abajo y ser más flexible y entender que estamos en otros tiempos. Bueno, se me ha acabado el tiempo, hablando de tiempo, ¿no? Así que, Ángel, tienes un demérito por la tardanza. Pichi, como siempre, puntual. Lo espero el próximo jueves. Tú no sabes el daño que tú has creado con esas expresiones. Lo espero el próximo jueves. Bueno, amigo, lo próximo es la cultura con sabrosura con Mayra Santofeble. Nos acercamos a la Semana de la Mujer y tenemos también a el doctor Enrique Vázquez Quintana, que tiene un punto muy importante. Ha pedido un turno para hablar ante la Comisión de Nombramiento sobre el nombramiento del secretario de Justicia. ¿Y qué tendrá que decir Vázquez Quintana? Eso también lo vamos a discutir. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Las noticias importantes están aquí. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Su estilo y pasión la han convertido en una de las autoras más influyentes de nuestra generación. Por eso se une a la mesa la poeta, novelista y profesora de literatura Mayra Santos Febres. Cultura con sabrosura en Sobre la Mesa. Bueno, amigos, es jueves y como es jueves hay cultura de sabrosura. Y como Mayra Santos Feble, me encanta hablar con ella, pues estoy deseosa de saber de qué nos va a hablar Mayra hoy. Saludos, Mayra, ¿cómo estás? Saludos, Yolanda. Aquí Mayra Santos reportándose en Cultura con Sabrosura. Como debe ser. Mira, Mayra, sé que te interesa hablar de lo que usualmente se celebra el 8 de marzo y la semana que viene, el lunes 8 de marzo, el Día de la Mujer. Antes era el Día de la Mujer Trabajadora, el Día de la Mujer. Háblanos, yo sé que tú vienes de una familia de mujeres y mujerotas. Yo recuerdo haber escuchado un relato tuyo sobre tu señora madre, interesantísimo, y denota el retrato de muchas madres en este país, el gran componente de madres solas criando, ¿no? Pero nada, cuéntame. Pues mira, Yolanda, a mí me parece que el Día de la Mujer es todos los días, pero también creo que es importante destacar un tiempo en el año para recordar y para honrar y celebrar ese trabajo que muchas veces se ve invisibilizado, que es el de la mujer trabajadora. Tú sabes que en Puerto Rico, y la mujer en general, porque muchas de nosotras, si no todas, trabajamos, somos madres, somos profesionales, somos trabajadoras, obreras, y cada vez habemos más mujeres que queremos que se nos reconozca en el espacio público y que se creen políticas públicas y políticas culturales que vayan resolviendo la inequidad que hemos vivido por siglos. Sabes que en Puerto Rico, yo me enteré los otros días, haciendo investigación para mis novelas, que tú sabes que siempre resaltan la figura de una mujer extraña o de una mujer que no compone, no se adecua del todo a la definición de lo que es ser mujer. Y estudiando Selena, sobre todo... Tú escribiste un libro de Selena, es que el nombre era tan complicado, el título, Sirena de Selena pena. Vestida de pena, sí, eso era de una travesti, eso yo lo escribí en el año 2000 y fíjate, ahora la tradujeron al francés, al italiano, salió una edición en francés a través de Edición Zulma, que es una edición francesa que está muy interesada en la literatura del Caribe, de Algeria, de África.
y ahí finalmente logré que se tradujera el libro y está rondando de una manera bien rotunda en Francia y en muchos países africanos que ahora me pueden leer al francés. Pero esta cosa de la construcción de género que estamos hablando tanto, nos ha forzado a pensar otra vez qué es ser mujer, qué es ser hombre, por qué esta definición tan binaria si en muchas otras culturas y en nuestra experiencia se manifiesta más bien como una gama de lo que es femenino, es considerado femenino, y yo odio la palabra femenino, siempre pienso en las botellas estas de las duchas Muffin Hill, de esta mujer rubia corriendo por un campo lleno de flores, abrazando una caja de ducha vaginal. Esa definición de lo femenino siempre me ataca, sí, pero nos compone. Y entonces hay mucha gente confundida con lo que es ser mujer, porque nos encajonan en una definición que es muy estrecha. Y las mujeres somos de todos los colores, de todas las clases sociales, de todas las naciones, y muchas hemos sufrido del patriarcado, que es una manera institucional de controles de cuerpos y de libertades y de accesos. Correcto. Entonces la mujer, por ejemplo, en Puerto Rico ha sido bien pionera en la historia de toda la humanidad, y esas contribuciones pocas veces se resaltan. Yo he dedicado mi vida a estudiarlas y a tratar de hacer novelas que vuelvan a contar esa historia. Por ejemplo, El amante de Gardel, que usa, ¿verdad?, ese título, pero que en realidad narra la historia del desarrollo del Enovid, la primera píldora anticonceptiva que nos dio control sobre nuestra capacidad reproductiva. Y entonces esa novela resalta en esos años 30, 20 y 30, todo lo que se hizo en Puerto Rico, que a la mujer trabajadora no le pagaban, tenía que ir el esposo o el marido o el marchante a recibir el pago, porque si no, no le pagaban. El montón de mujeres que siempre estuvieron trabajando en la caña, pero no les pagaban, pues solo le pagaban al hombre. La incapacidad hasta los años 50 de que una mujer pudiera pedir un préstamo hipotecario, heredar sin tener, ¿verdad?, un certificado de matrimonio, o las mujeres de clase alta, ¿verdad?, que es que cuando se casaban, pues toda esa herencia, todos sus bienes pasaba al marido, pasaban al marido. O sea, de hecho, que todas esas cosas son terribles y hay que narrarlas y recordarlas. Incluso hasta para operarse y para no tener más niños, ¿verdad?, por cuestión de control de natalidad, tenía que tener la autorización del marido, firmar. Mira para allá. Eso lo sé porque mi mamá me lo cuenta. Eso, mami tuvo en algún momento que bregar con eso, y yo me quedo asombrada que tu cuerpo, alguien tenga que autorizar que tú pues te opere. Es una cosa tan impresionante. Es cierto. No hay duda. Bueno, todavía estamos peleando los derechos al aborto, que a mí me parece que siempre están, esas discusiones siempre se tiñen de una moralidad falsa, porque el problema no es si el aborto es o no es bueno, o es malo, o es moral, o es inmoral. El problema es quién tiene el control para decidir sobre el cuerpo de una mujer. Oye, a veces de una niña que está... Y tengo que decir, ¿verdad?, porque hay gente que dice, ¿tú eres pro o antiaborto? La gente no es que sea pro aborto, es que lo que se está planteando es las circunstancias que llevan a una persona a tomar una decisión tan difícil y tan delicada y tan íntima de decidir, ¿verdad?, salir de un embarazo. ¿Cuáles son las circunstancias? Pues mira, unas circunstancias terribles, una sociedad avasallante que no tiende la mano a la madre. Aquí hay muchas mujeres que están relegadas a la pobreza eterna, pues por circunstancias terribles como esta. Y otra cosa que es terrible, por ejemplo, que hay que pensarla y hay que discutirla desde la cultura. Acordemos que nosotros estamos hablando de la cultura como un sistema de organización de subjetividades y de identidades, acceso tanto a recursos. Entonces la cultura no es un incito, un conciertito, una obra que poner en la casa de un rico. Eso no es la cultura. La cultura es lo que nos cultiva para poder desarrollar herramientas críticas con las cuales enfrentarnos a nuestro entorno social y poder apalabrar las experiencias
políticas e íntimas de un pueblo. Eso es cultura. Y por lo tanto, y se ha probado que un ser humano, la cultura lo afecta en un 90%. Es decir, que hay hasta enfermedades, lo que se llamó histeria por tanto tiempo en la mujer, ¿verdad? Que decían que era por problemas hormonales, y no es por problemas hormonales, por problemas de acoso, de violencia, de persecución, de control. Todo eso va afectando en la salud física de un pueblo, de la mitad de la población de un pueblo. Así que es bien importante recordar que en este mes hay muchas luchas todavía por hacer, y que los artistas y las artistas, los comunicadores, todos nos tenemos que unir para seguir apoyando los reclamos de la mujer, para vivir en una sociedad más justa, porque es que es imposible que una sociedad sea justa si no pelea por la inclusión, la equidad de la mujer. De acuerdo por completo, Mayra. La medida en que la mujer logra más equidad, el hombre es más libre. O sea, que no lo entienden de ese modo. El sistema patriarcal lo que hace es imponer una pesada carga sobre el varón, que él le da poder, pero le impone una pesada carga que si la sociedad cambiara esos roles, habría más equidad para todos y más liberación para el propio hombre. O sea, es que es cuestión de verlo desde esa perspectiva. Además que no es posible, tú sabes, en una sociedad definida como una sociedad orgánica e integrada, es imposible que sigamos con esta división de tareas y de roles sociales por género. Es imposible, no se puede. Mira, por ejemplo, una cosa que yo creo que es bien importante, que inclusive nosotras las feministas y las afrofeministas y las mujeres interesadas en romper el patriarcado, tenemos que pelear por ello. Tengo un hermano más bien bueno de corazón, los Juan Santos, que yo adoro. Bueno, no es un niño, ella tiene 38 años y tiene 2 niños. Yo me acuerdo cuando nació su primer hijo, que él me llegó a mi casa llorando. Yo le digo, ¿qué te pasa, Carlos Juan? Y él me dice, Mayra, en el trabajo me dieron solamente 4 días de paternidad. Qué terrible. 4 días. O sea, ¿cómo es posible que nosotras estemos pidiendo que los hombres estén más involucrados en la crianza de los niños si hay un sistema que lo excluye? Exacto, que exige que a los 4 días o menos de haber parido, él y su compañera tenga que volver a trabajar? Ese niño, ese niño que necesita contacto, ese bebé recién nacido que necesita oler, que no ve, para reconocer a sus padres, ¿cómo va a crear una relación estrecha? No, y le está justificando al padre ser un padre ausente. O sea, el sistema mismo empuja al padre a que esté fuera del círculo. Es increíble, tienes toda la razón. Y por otra parte, eso también lo sufren los padres cuidadores de hombres cuidadores de viejitos y viejitas que de repente quieren cuidar, quieren estar en el proceso social y familiar, y su propio trabajo no los deja, porque, bueno, la escuela, cada vez que yo tengo que llamar, me dicen, o algo le pasa a los niños, dicen, tengo que hablar con mamá. Y yo, pero estos niños tienen padres. Bueno, mamá, es que usted, y mira lo que está pasando en la pandemia, que de hecho tenemos que escribir mucho de eso, las madres, yo no doy abasto. Con las escuelas cerradas. Te iba a preguntar eso, ¿cómo rayo tú puedes bregar con atender los niños en la casa, educación virtual, escribir libros, atender todas tus facetas, porque tú eres una mujer multifacética? Esto pasa en muchos hogares, en casi todas tienen que arar con lo que tienen, muchas circunstancias imprevistas. Eso es cierto, Yolanda. Yo, por ejemplo, que tengo 2 niños adolescentes, que veo todos los días el dolor, estos niños tratando de bregar, conseguirle a estas plataformas lo que dice un doctor, un maestro, lo que le piden hoy, esta mañana yo tuve que salir corriendo a comprar una cosa que se le había olvidado a mi hija para un proyecto esta mañana de la clase de ciencias, más estar pendiente de ti y de esta intervención tan maravillosa que yo siempre estoy preparando. No te preocupes, que nosotros te perseguimos, tienes un grillete electrónico. Pero esta condición, de hecho, ahora mismo, yo creo que hay que pensar muy bien en cómo las mujeres hemos enfrentado este estado permanente de crisis desde el huracán para acá. Y estoy terminando una
estoy en las últimas 15 páginas de una novela que va a salir próximamente en Planeta México, que está encima mío, con la bota encima para que yo pueda terminarla y entregarla, que se titula Antes que llegue la luz, y que era de esos meses del huracán, pero es que la luz todavía no ha llegado, porque ahora con la pandemia esto se sigue extendiendo y hay muchas mujeres que estamos asfixiadas ya de tener toda la carga encima de cuidadoras de familia de manera primordial, y a la misma vez en un sistema en que muchos de nuestros compañeros, de los padres de nuestros hijos, nosotras mismas hemos perdido trabajos, y encima de esto la reapertura de la isla que nos tiene locas. Es fuerte, pues, fuerte. Pero Mayra, las literaturas tienen que dar cuenta de esto, porque somos las cronistas de la vida íntima de los pueblos y solo nosotras podemos contar esta historia. Perfecto, pues yo estoy esperando ya entonces el libro. Mayra Santos Febre, feliz Día de la Mujer o de la Mujeraza, que está ahí. A ti también, Yolanda, que tú eres otra. Con anticipación. No has parado jamás. Bueno, pero mija, yo fíjate, también tengo un compañero colaborador, porque él es feminista también, así que tengo que decir que eso ayuda muchísimo. Pero nada. Muchísimo, el mío también. Después del cuarto marido, al fin encontré uno. ¡Qué padre! Cuidador. Dime, tú pues premio a la perseverancia de Mayra Santos Febre. Oh, sí. Y le digo a todas las compañeras mujeres solteras, primero, que es maravilloso vivir sola, que eso no es un fracaso. No, claro que no. Que divorciarse no es un fracaso. Dios bendiga el divorcio. Yo soy una entusiasta del divorcio, y que muchas de nosotras no estamos incompletas porque creamos una familia, y de hecho a mí me honra ser la suplidora económica de mi familia. Yo nunca estoy buscando ese hombre que me complete, y creo que no debemos hacerlo. No hay medias naranjas. Compañeros, no, hay naranjas enteras que hacemos jugo de China entre muchos y muchas. Bueno, pues Mayra, gracias por tu participación, me encantó. Y nada, anticipadamente, felicidades. Felicidades, y la próxima semana seguimos hablando de mujer, porque quiero hablar de lo poco que se conoce de las escritoras que han creado este país y han creado el sistema literario de este país, pues, de las gestoras culturales, las editoras, y también de la necesidad de premios y reconocimientos. Pues que cómo tenemos. no, Mayra. Bueno, pues gracias. Bueno, ya tenemos en línea al doctor Enrique Vázquez Quintana, que ha pedido un turno en la Comisión de Nombramiento de Senado para deponer sobre el nombramiento de Emanueli, de Domingo Emanueli, para el Departamento de Justicia. Saludos, ¿cómo está, doctor? Buen día, Yolanda, y a toda tu radio audiencia. Gracias por invitarme. ¿Cómo es que un doctor pide un turno para hablar sobre Emanueli, y pregunto cuál va a ser su posición sobre él? Bueno, mira, el hombre, el ser humano, es esclavo de lo que dice, de las expresiones que hace, y el designado secretario Domingo Emanueli dijo el 6 de diciembre y el 10 de diciembre, al nuevo día y a primera hora, que él iba a hacer lo siguiente, y te voy a leer rapidito. Iniciar, él iba a... Tengo que ser el secretario de Justicia de todos los puertorriqueños. Diré la verdad en todo momento. Investigaré al gobernador o a cualquier alto funcionario si fuera necesario. La justicia no es genérica, es particularizada. Justicia no es solamente el aspecto criminal, también lo civil. Significa también salvaguardar los derechos de aquellos que son inocentes. Cuando me pare ante la prensa y en esto se ha fallado, explicaré la determinación que tomé por tal y cual razón. Ahí está fallando también. Juro que no respondo a presiones, y ahí está fallando también. Pero en qué perdóneme, aguanta ahí. ¿Qué es lo que pasa con Domingo Emanueli? ¿Usted va a oponerse al nombramiento de él? Sí, me voy a oponer, claro. ¿Pero por qué razón? Si nos puede explicar. Bueno, pues te voy a decir, pero deja que te lea las otras, porque dice todos los seres humanos somos iguales, hay que respetar la dignidad del ser humano, ahí también me está fallando, y que prefiere perder su puesto que su dignidad.
Entonces, el asunto es el siguiente. Él dijo todo eso, pero entonces, en el departamento, él llegó y despidió a Rita Rodríguez Falciani, que era la que dirigía la unidad antifraude al Medicaid en el Departamento de Justicia. Esa unidad responde directamente al secretario, a más nadie, y es necesaria para que el Departamento de Salud pueda seguir continuando dinero, fondos Medicaid para la salud de los pobres de este país. Si esa oficina no sirve, pues le quitan el dinero, entonces sí que seamos bien ridículos nosotros los puertorriqueños. Entonces él la despidió a ella sin hablar con ella siquiera, sin entrevistarla, ni preguntarle qué hacía, qué éxitos había tenido. Esta licenciada fue la que creó la ley 408, que es de llevar a un hospital psiquiátrico a una persona que está psicótico, agresivo, lo que sea. Aún contra su voluntad, sí. En contra de la voluntad. Vas a la corte y el juez te autoriza. Esa señora pasó esta ley, ya conoce de esto, y él la despidió y de una mala forma. Yo creo que esto va en contra de la dignidad de esta señora. Después despidió a Phoebe Izales, que él dice que fue por cuestión de confianza, pero si él la nombró, y no ha dado explicaciones. Entonces no explica por qué. Es bien fácil decir que es de confianza, pero eso no es así de fácil. Y él dijo que iba a explicar a la prensa y a todo el mundo las razones de las cosas que hacía. Y aquí ha dicho que es de confianza, pero no. Algo pasó en esas 6 semanas que ella perdió la confianza. ¿Pero sabe alguna información de eso o no? Bueno, hay que preguntarle a ella. Yo puedo pensar alguna, pero no la voy a decir. Y en el caso en el caso de Rita Rodríguez, la primera despedida, son puestos de confianza. Sí, son de confianza. Pero en el caso, ¿qué razón, por qué sale de Rita Rodríguez si tiene alguna información? Falciani, Rita Rodríguez Falciani. Él no dice tampoco. Él le mandó la carta firmada por él, pero nunca habló con ella, ni le dijo si está trabajando bien o mal. Pero nombró a alguien de su confianza, Luis Freire Borges. Borges, que es hijo de Ileana Borges, que trabaja en la Fortaleza en nombramientos judiciales. Está respondiendo a presiones políticas, que decía que no iba a hacer eso. Entonces, pues... O sea, que usted dice que esta persona que sustituyó a Rita Rodríguez Falciani, sí. Luis Freire Borges, es hijo de Ileana Borges, la de nombramientos judiciales en Fortaleza. Que esto es una presión de Fortaleza, lo que usted implica. Bueno, yo no sé si es de él o de ella o del gobernador, pero alguien... Y él responde a presiones políticas, que había dicho que no responde a presiones de nada. Entonces, pues, y él, pues, se va a amparar, y ya lo dijo, que la despidió por confianza. Pero eso, la vida no es así de fácil. Y él dijo que iba a explicar todo, y nos deja un mal sabor cuando está actuando así. Entonces, yo le pedí ayuda en una carta que le mandé el 5 de enero de este año, donde yo pido que me ayude a mí como ciudadano, porque él dice que es el secretario de Justicia de todos los puertorriqueños, no un sastre del gobierno, pues, y yo le pido que nombre un fiscal para que investigue una situación de una decisión que hizo el Supremo de Puerto Rico cuando dijo que yo le causé demencia a una señora en una operación, y eso es una aberración judicial. Eso equivale a prevaricación, una sentencia que no se puede probar bajo ninguna otras circunstancias, y me hicieron un daño a mí increíble, y yo le pido que nombre un fiscal especial, investigue, y entonces lo someta al fiscal especial independiente, porque los jueces pueden ser sometidos a la ley del fiscal especial independiente. Y él tiene 15 días para decir eso. Eso es el domingo. Y lo más seguro que no se va a atrever a hacer nada de lo que yo estoy pidiendo. Pero por allí. todo eso, usted va a declarar que en contra del nombramiento de él en la Comisión de Nombramiento Senatorial. Y si hay otro asunto más que no te lo voy a adelantar porque no lo quiero alertar, pero hay otro caso que es más grave ¿Y todavía. le dieron turno en la comisión?
No, todavía no saben ni la fecha que es. Yo estoy apuntado allí, pero la fecha no se sabe para cuándo va a ser. Pero me van a avisar. Bueno, pues yo vamos no sé a si ver, van a ser presenciales o cómo van a ser, pero lo interesante es que el caso mío, nadie se atreve a expresarse en contra de una sentencia que hace el Supremo, que es exclusivamente para mí, que no tiene precedente judicial ni precedente científico y que no acumula jurisprudencia, que es un disparate, una ficción o una fantasía que hace el Supremo. Bueno, eso hay que anularlo. Pues, doctor, se me está acabando el tiempo, pero nada, vamos a darle seguimiento a ese momento en que usted vaya a la legislatura, porque pues indica que va a añadir otro aspecto que no lo quiere revelar hoy. Pues yo llamé a la oficina de él y le dije que me voy a oponer, llamé a la oficina del gobernador y le dije que me voy a oponer a los nombramientos porque no es secreto. Yo no voy con secreto, yo se lo dije a todo el mundo. Pues muchas gracias, doctor Vázquez Quintana. El exsecretario de Salud durante la administración de Pedro Rosselló, que le hizo frente a Pedro Rosselló, pues muy vocal. Doctor Vázquez Quintana lo conocemos de muchas lides, lo menos que hace es callar. Así que vamos a ver qué ocurre en esa vista y qué añade, porque aparte de lo que él ha dicho, dice que tiene algo que no lo va a revelar ahora, pero que lo va a revelar en las vistas de nombramiento de licenciado Domingo Emanueli, que ha sido designado secretario de Justicia. Veremos, a ver qué pasa. Ya lo escucharon. Bueno, y me dicen algo aquí antes de irme a la pausa, que los nuevos empleados de Horn, el privatizador de los fondos CDBGDR, de lo de vivienda, son Itza García, la ex subsecretaria de la Gobernación de Ricardo Rosselló, y Antonio Maceira, hombre de confianza de Ricardo Rosselló. Interesante. Bueno, me tengo que ir a la pausa. Esto es increíble. El país es como el país del reciclaje y no reciclamos nada que nos convenga para evitar el calentamiento global. Bueno, nos vamos, amigos, a la pausa y en breve regresamos con la más que manda aquí. ¡Ay, Dios mío! Ajá, ya le escucharon. Mili Méndez. En breve regresamos.